Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tomen asiento, hermanos. Esta carta es la segunda que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, y de una forma ya más íntima, más personal. Esta es la segunda vez que él es encarcelado. Él estuvo ya prisionero en Roma, primero, pues bueno, en cierta forma con libertades en su casa, pero ahora en esta ocasión era una prisión en la que él estaba seguro y cierto de que iba a morir. Y esto él lo va a ir relatando. Se cree que esto más o menos se sitúa en el año 66 o 67, en la época de Nerón. Hubo un incendio y culparon a los cristianos, entonces tomaron prisionero a Pablo y lo tenían cautivo con cadenas. Si nosotros vemos el verso, en el verso número 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo estaba en una situación diferente, tratado como un malhechor, dice en el capítulo 2, verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Era un momento en el que él estaba viviendo una situación difícil, porque era diferente a las otras ocasiones en que él había sido prisionero. Recordamos que él apelaba a que él era ciudadano romano. Sin embargo, en esta ocasión él se sentía como abandonado. Si nosotros nos fijamos en el final de este capítulo, en el verso número 15, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y hacia finales también de esta carta, él hace esa mención de que él se sentía como abandonado y él estaba esperando esa visita de Timoteo. Imagínese, hermano, cómo se podía sentir al escribir una carta a alguien que consideraba un hijo, pero un hijo espiritual, alguien a quien él apreciaba y que anhelaba verlo. Le dice que anhelaba verlo. Imagine lo que él sentía, y con esa certeza de que él iba a morir. Y esta última es la última epístola. Se cree que aproximadamente un año después él muere. Él es sentenciado y muere. Vamos a comenzar a ver este capítulo. Haciendo un contexto, hermanos, era la situación que estaba viviendo Pablo y cómo Pablo va a comenzar a escribir a Timoteo. Comienza con el saludo. Vamos a ir leyendo poco a poco el capítulo. Dice en el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Nuevamente él hace alusión a que él fue escogido por Dios para ser apóstol y que fue la voluntad de Dios, dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y va dirigida ahora la carta a Timoteo, amado hijo. Timoteo, a quien él veía como ese hijo espiritual, a quien él daba las enseñanzas. Nosotros ya acabamos de ver cómo él le escribía en la primera carta, la enseñanza que le daba. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo está dando otra enseñanza, porque la iglesia se encontraba también, había gentiles,
había judíos y tenían esa enseñanza que estaban recibiendo acerca de Diana, contaminando al pueblo. Entonces, él va a comenzar a escribir a un pueblo que tenía la mente contaminada por las malas enseñanzas y la mala doctrina. Y dice: y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sin lugar a dudas, Timoteo tenía en sus oraciones presente a Pablo, y dice que él se llenaba de gozo por las lágrimas de Timoteo, porque Timoteo anhelaba confortar también el corazón de Pablo, el corazón que estaba atribulado y que estaba sentenciado, y que él lo sabía. Sin embargo, Timoteo oraba por él y decía: deseo verte, y al acordarme de tus lágrimas, me lleno de gozo. Al acordarme de tus lágrimas. El verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Llama mi atención este verso, hablando acerca de la fe, dice, no fingida. ¿Qué viene a nuestra mente, amados hermanos, cuando el apóstol le está haciendo esta mención de que en él habita la fe no fingida? Entonces nosotros podemos pensar que hay creyentes con una fe fingida. Y esto ha de tener cuidado en cada uno de nosotros, amados hermanos. Él le dice: esta fe habitó en tu abuela Loida y en tu mamá Eunice, y estoy seguro que también en ti. Está hablando ya de generación, de esa transmisión. Y fíjese, amados hermanos, qué importante es esa enseñanza que nosotros como padres, como abuelos, podemos dar a nuestros hijos, porque entonces nosotros también fomentamos en ellos una fe. Y si es no fingida, es la fe que nuestro Dios espera de nosotros, amados hermanos. Venía a mi mente mientras leía yo el pasaje, recordaba el testimonio que daba una hermana, una muchacha joven, que decía, le comentaba luego a mi hermana, eran amigas, y decía: es que cuando en las cenas yo escucho que mi suegra se la pasa hablando mal de los hermanos. Y eso de estar hablando mal de los hermanos tenía un efecto. ¿Cuál cree usted que es el efecto? Hijos que no asistían al templo, hijos que no servían a Dios, hijos que no buscaban a Dios. Cuán importante es, amados hermanos, tener ese cuidado de lo que nosotros vamos a transmitir a nuestras familias, seamos abuelos, seamos padres, y así como Pablo le decía: en ti he visto esa fe no fingida, la cual también estaba en tu abuela, la cual también estaba en tu mamá, y que seguramente también está en ti, porque has tenido un buen ejemplo. Seamos cuidadosos también nosotros, amados hermanos. Nosotros debemos de tomar los consejos también aquí escritos hacia esa fe no fingida, una fe genuina en el Señor. Y dice, continúa diciendo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El consejo.
viene el primer consejo de Pablo aquí a Timoteo en esta segunda carta. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Porque le dice, yo sé que tú eres un creyente fiel que tiene una fe que no es fingida. Entonces no te dejes. Recuerde que había un contexto en el que había enseñanzas erróneas. Sin embargo, él le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Amados hermanos, si nosotros lo pensamos en nuestro tiempo, este es un llamado también para cada uno de nosotros. El poder avivar el fuego. ¿Cómo nosotros podemos avivar el fuego? Si usted piensa en una hoguera, cuando hacen fuego y están los leños, cuando los leños se empiezan a quemar y empiezan a arder, están todos juntos y está el fuego creciendo, ¿verdad? Y el fuego se ve fuerte y crece. Pero llega un momento en que si el leño se empieza a quemar y empieza la combustión y empieza a volverse ahí la ceniza, y la parte de la madera que queda un poco retirada porque ya la ceniza comenzó a apagar, el leño que está lejos, si usted ha visto, comienza a apagarse. Se ve rojito, donde todavía queda un poco, pero ya no está ardiendo, ¿verdad? ¿Y qué es necesario hacer? Volverlo a meter al fuego para que vuelva a encender. ¿Qué acciones pueden avivar el fuego en nuestras vidas? Ver televisión, dormir mucho, descansar mucho, distraernos mucho. Probablemente eso no ayuda, ¿verdad, hermanos? Todos nosotros entendemos de una forma u otra, nosotros sabemos qué podemos hacer para mantener este fuego, dice, del don de Dios que está en ti. En este pasaje también se habla acerca de la imposición de manos y cómo Pablo con esa autoridad, dice, mediante la imposición de manos, también hizo que el fuego que había en él, por la gracia de Dios, también fuera en transmisión hacia Timoteo. Cuando oró por él, Pablo seguramente sintió que en Timoteo estuvo esa transmisión del Espíritu, del fuego. Por eso también hay que tener cuidado con la imposición de manos, y siempre a nosotros se nos dice que hay que tener cuidado con la imposición de manos. Y es interesante notar que le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo sabía que al haber orado por él, un cambio hubo en él, o algo hubo en él que denotó que ese fuego de Dios estaba presente en él. Y le aconsejaba esa necesidad de que él avivara ese fuego, de que él no se dejara, que en medio de las situaciones y las circunstancias que hubiera a su alrededor, él tenía que mantener el fuego de Dios. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le está recalcando que no debía temer. Dios nos ha dado, dice, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ese poder de Dios, amados hermanos, también es puesto en cada uno de nosotros. Y nosotros, yo sé que en muchas ocasiones hemos repetido este texto, ¿verdad? Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y a lo mejor lo utilizamos en situaciones en las que nosotros tenemos temor por circunstancias de la vida, por situaciones que estamos viviendo, pero aquí el no tener miedo, el no tener ese temor, porque él era hijo de Dios y él tenía que mantenerse como hijo de Dios, lleno de ese poder, de ese amor y de ese dominio propio. Y le dice inmediatamente, por tanto,
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y para eso era el no tengas temor. No temas y no te avergüences de dar testimonio. Es interesante, amados hermanos, que como hijos de Dios, nosotros siempre somos vistos por todos. Usted en su hogar está dando un testimonio y un ejemplo en su hogar, en su familia, en sus vecinos, en esta iglesia y en los lugares donde nosotros nos movemos. Y a lo mejor usted piensa que tal vez usted no es lo suficientemente importante como para que los demás le den importancia a su vida. Sin embargo, nosotros somos vistos de todos. Y es de valientes, por eso le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es de valientes el dar el testimonio de decir, yo soy hijo de Dios, yo tengo una fe que no es fingida, la cual he aprendido de nuestro Dios. Yo soy hijo de Dios que tiene el fuego de Dios y que tengo que mantener el fuego de Dios. A veces, dependiendo las situaciones, es triste y sobre todo, bueno, a veces sucede con los jóvenes. Yo espero que los hermanos adultos no, pero los jóvenes, a veces por encajar con sus amigos, actúan como los amigos y tal vez no tienen ese valor de decir, yo soy hijo de Dios, yo no haré esto como los demás. Y de detenerse. Timoteo era un joven. Y por eso Pablo le daba este consejo. Y mira, le decía, por eso empezaba diciéndole, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque es de valientes. Es de valientes el mantenerse como hijos de Dios, como llamados y escogidos de Dios, que dan testimonio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Eran amigos. Pablo amaba a Timoteo también, y le dice, tampoco te avergüences de mí, de este siervo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo estaba sufriendo aflicciones por causa del Señor, por causa del Evangelio, y él no se avergonzaba. Y si usted recuerda que en muchas ocasiones él le decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pablo no se avergonzaba, y aunque en ese momento decía que era tratado como un malhechor y que no se avergonzaba de sus cadenas, porque estaba sufriendo por el Evangelio, no porque él hubiese hecho algo malo, sino que él estaba sufriendo por el Evangelio, por la causa de nuestro Señor. Y él le decía, a ti Timoteo te digo esto, tú también no te avergüences de nuestro Señor, no te avergüences de mí que estoy sufriendo por el Señor. Timoteo también terminó siendo un mártir, terminó siendo arrastrado en sus últimos días, encadenado, arrastrado, y es interesante notar que era esta carta de mártir a mártir. Porque en este momento Pablo estaba siendo mártir. Y él no dejaba de dar este consejo. Y aún en su tristeza, probablemente en la aflicción, él se consolaba. Y le continúa diciendo, hablando del poder de Dios y del Señor Jesucristo, verso 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Le estaba diciendo, mira, nos salvó, nos llamó
con llamamiento santo. Y para ser santos, dice, no por nuestras obras, o sea, no porque ellos fueran algo, no por quienes ellos eran, sino según el propósito de Dios para ellos. Y la gracia que fue dada en Cristo Jesús. Por gracia, el Señor eligió a Pablo como apóstol suyo. Por gracia, el Señor elige también a Timoteo. Y le dice, verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hablando acerca de Jesucristo, dice la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y aquí está también revelando lo que hizo Jesucristo. Dice, quitó la muerte, la verdadera muerte. Nosotros como seres humanos pensamos tal vez en la muerte física, pero el espíritu del hombre puede ser inmortal. O va a vida eterna o va a condenación eterna. Pero esa condenación es la muerte. Entonces dice, quitó la muerte y sacó a la luz la vida. La vida es el mismo nuestro Señor y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cómo puede ser un espíritu inmortal? Por el Evangelio de Jesucristo, creyendo en Jesucristo, el cual es la vida, el cual trae la vida y la manifestó. Y le dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por ese Jesucristo, por la salvación y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual trajo luz y trajo vida por el Evangelio. Y él fue constituido. Y le dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La situación que Pablo estaba viviendo no era fácil. Y lo vamos a ver cómo lo va a reflejar en la siguiente parte que él está escribiendo. Tal vez para este punto ya el Señor le había revelado que iba a morir, que iba a ser sacrificado. Nosotros, como hijos de Dios o como siervos de Dios, pues esperamos que Dios guarde de los suyos, ¿verdad? Que Dios guarde de sus siervos. Siempre me acuerdo me impactó mucho ese testimonio de cuando falleció la hija de Gigi Ávila. ¿Recuerdan ustedes a ese evangelista que ya partió con el Señor? Y que su hija fue apuñalada y muerta por su esposo. Y cuando él oraba a Dios y le cuestionaba a Dios el por qué, porque él era siervo de Dios, él buscaba a Dios, él pasaba muchas horas en oración y oraba por sus hijos para que Dios cuidase a sus hijos. Y uno espera pues que Dios guarde a los suyos, ¿verdad? Dios le dijo que la libró, que la salvó, que iba a haber una prueba que ella no iba a pasar, y él la salvó. Él se la llevó en el momento oportuno. Y tal vez Pablo esperaba, o los demás, los que estaban orando por Pablo, esperaban que Dios libertara a Pablo, que Dios lo sacara de la cárcel, que Dios hiciera algo. Probablemente lo esperaban. Sin embargo, yo creo que Pablo ya tenía esa comunicación con Dios y ya sabía que él iba a fallecer, él iba a ser sacrificado. Y si continúa usted viendo, en el verso 13 le dice, retén la forma
de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Nuevamente otro consejo. ¿Cuáles, amados hermanos, son las sanas palabras que nosotros podemos escuchar de los siervos? La palabra de Dios. La palabra que está aquí escrita. Ahora los siervos de Dios transmiten la palabra que está aquí escrita. Pablo recibió revelación de Dios y escribió esa revelación y la llevó también a Timoteo, esa enseñanza, ese consejo, y le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La enseñanza que él había recibido de esa fe en Cristo Jesús y del amor de Cristo Jesús. Y que él tenía que transmitirlo y que él tenía que guardarlo y mantenerse en ello, en esa doctrina, no en lo que estaba a su alrededor, no en la doctrina contaminada acerca de la diosa Diana y de todo lo que estaban sacando en ese tiempo, sino el mantenerse. Y le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuevamente le hace referencia a el Espíritu Santo y le dice: guarda el buen depósito. Y si se fijó usted antes en el verso 12, también está hablando, le dice: estoy seguro de que el Señor es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y cuál es el depósito, amados hermanos? El depósito que Pablo está haciendo, dice: para aquel día. Se refiere a ese día delante del Señor y lo que él ha recibido y lo que él ha guardado en el Señor, toda la enseñanza que recibió del Señor, en la cual se mantuvo, y la enseñanza en la cual él siguió, y le dice: guarda ese buen depósito, todo lo que tú has recibido de parte del Señor por el Espíritu Santo que mora en nosotros, todo lo que el Espíritu Santo estaba depositando en él. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es importante, amados hermanos, el Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted la enseñanza de Jesucristo sobre el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo haría en cada uno de nosotros? Él era el otro consolador, el cual cuando nuestro Señor se fue, dijo: os dejo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no va a venir el otro consolador, el cual os guiará a toda la verdad, el cual les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que yo os he dicho. Tomará de lo mío, dice, y se los dará a ustedes también. Él les iba a recordar todo lo que el Señor habló, toda la enseñanza de nuestro Señor. Y es el Espíritu Santo el que actúa en la iglesia. Y Pablo le dice: guarda y retén la sana palabra y el depósito, lo que el Espíritu Santo también ha puesto en ti. Amados hermanos, cuando el Señor vino a nuestras vidas para revelarnos luz, para revelarnos su verdad, dice su palabra que desde que creímos, desde que creísteis, nosotros fuimos apartados, fuimos sellados por nuestro Dios. Y si en nosotros hay una fe que no es fingida, nosotros hemos recibido del Espíritu Santo de Dios una gran bendición para que nosotros podamos ser también en esta iglesia de edificación. Y si nosotros seguimos el consejo
de la palabra de Dios, el consejo que el apóstol Pablo está dando acerca de retener estas palabras sanas, la sana doctrina, estas palabras, dice, de fe, de amor en Cristo Jesús, y guardar tu depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y vuelve a mi mente este pasaje en el que dice, aviva el don del Espíritu, el que está en ti. Este es el tiempo, amados hermanos, en el que probablemente nosotros vivimos situaciones tal como Timoteo. En aquel tiempo, ahora también estamos llenos de doctrinas falsas, de doctrinas diversas, como dice su palabra, diversas y extrañas. Y cuántas cosas nosotros podemos ver que son extrañas. Y tal vez no nos corresponde a nosotros juzgar o criticar a los demás, pero sí el retener las sanas palabras que nosotros hemos recibido, las cuales están escritas en este libro. El conocer la sana palabra, la cual te podrá conducir por el camino, ese camino de luz y ese camino de amor que trajo Jesucristo, el cual es verdad. Y lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que Él nos redarguya. Es el tiempo en el que la iglesia necesita, amados hermanos, poder avanzar hacia donde nuestro Señor quiere. Estamos viendo tantas cosas a nuestro alrededor. Todo lo que está sucediendo, amados hermanos, nos indica que nuestro Señor viene. Y nosotros tenemos que retener esas palabras sanas, esa sana enseñanza. Nosotros tenemos que esforzarnos por buscar y guardar el buen depósito por el Espíritu Santo y avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, porque el tiempo se termina. Y probablemente tenemos muchas cosas, muchas actividades, muchos afanes, muchas cosas que nos distraen de nuestro objetivo y de nuestra mirada en el Señor. Quizás son pruebas. El apóstol Pablo estaba en medio de pruebas, pero aún así no perdía la visión de lo que quería. Él estaba sufriendo por lo que sabía que iba a suceder en su vida. Sin embargo, no perdía la visión.